Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, en esa misma forma, así también yo os envío. El cristiano fue enviado por Jesús mismo. No enviado en cualquier forma, sino Jesús especificó: en la misma forma que mi Padre me envió, tal yo os envío a vosotros. Y cada persona que está sentada frente de mí ahora, en esta tarde, quien es nacido de nuevo, es una persona enviada por Jesús mismo. Somos enviados como respuesta a un mundo distorsionado y alejado de Dios. Nosotros somos la esperanza de Dios para alcanzar al mundo. Nosotros somos. Es un pensamiento abismante pensar que tú y yo somos la respuesta de Dios para esta generación. Una vez escuché una anécdota de que Jesucristo, después de haber muerto en la cruz y resucitado el tercer día y ascender a los cielos, allí los ángeles estaban para recibirlo y para felicitarlo. Y luego un ángel dijo: Señor, tú hiciste maravillosamente, y todos estábamos aquí arriba aplaudiendo la cosa maravillosa que hiciste. Y ahora, Señor, esta gran obra que has empezado ahí en planeta Tierra, ahora que tú has venido acá, ¿en las manos de cuáles personas has dejado la continuación de la obra? Y Jesús dijo: la dejé en las manos de 11 hombres. 11 hombres. Señor, tú no quieres decir esos mismos 11 que un día estaban para arriba, otro día estaban para abajo. Y ¿esos 11? ¿Dejaste la obra? ¿La continuación de la obra? Sí, dijo Jesús. Y el ángel dijo: pero Señor, si esos fallan, entonces, ¿qué plan tendrás? Y que Jesús respondió: si estos fallan, yo no tengo otro plan. Es un pensamiento grave en este momento. Usted y yo somos el plan del Señor para alcanzar a nuestra generación para el Evangelio. No somos responsables por los que vivían en otra generación, ya se murieron, ya se fueron, es imposible alcanzarlos. Tampoco somos responsables por los que vivirán mañana, porque todavía no viven. Pero los que sí viven hoy, es nuestra responsabilidad alcanzarlos, evangelizarlos y, si es posible, llevarlos a los pies de Jesús. ¡Qué responsabilidad asombrante! Entonces aquí Cristo dijo a sus discípulos: mira, entiendan una cosa, ya han recibido bendición, han recibido el Evangelio, sus vidas han sido cambiadas. Ahora, dentro de poco me voy, pero no se les olvide, tal como el Padre me ha enviado a mí, ahora yo os envío a vosotros. Y yo repito, cada uno de nosotros somos enviados por Dios Padre para rescatar un mundo descarriado. Cristo murió para todo el mundo, y hay varios lugares en su palabra donde nos va diciendo que nosotros tendremos que ser la expresión de su muerte a un mundo perdido.
Es otro pensamiento asombrante, que aunque Cristo nos mandó en Marcos 16:15, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y pensando de la palabra toda, entendemos lo que quiere decir toda. Hoy día la palabra toda quiere decir otra cosa que lo que quería decir que cuando Jesús estaba sobre la tierra. Hoy día toda quiere decir 4.2 millones. Son nuestra responsabilidad. Pero en la luz de ese mandato tan claro, tan fuerte de parte de Jesús a su pueblo, hermanos, yo les reporto hoy, según de lo que dicen los expertos, más de la mitad de la población del mundo nunca han escuchado la primera vez, Cristo te ama. No han escuchado la primera vez. ¿De quién será la culpa? ¿Será del Señor? Yo no creo. Él nos dio el mandato y nos prometió el Espíritu Santo para ayudarnos a realizar el mandato. No es la culpa del Señor. ¿Sería la culpa de alguna institución? No, porque Cristo no dio ese mandato a la institución. Dio el mandato a sus seguidores, a su iglesia. Y la verdad es que nosotros hemos fallado en ser la expresión de ese mandato, de alcanzar al mundo. Me hablaron de cierto misionero, ya hace un poquito de tiempo. Fue a un país donde sintió que Dios le había llamado para predicar Jesús. Y en aquella nación, siendo nuevo ahí, él pensaba, bueno, primero yo quiero ver cuál trascendencia ha tenido el Evangelio en esta nación. ¿Cuánta gente sabe de Jesús? Entonces se montó a una bicicleta y este misionero andaba dando la bicicleta, andando de pueblo en pueblo y preguntando que si sabían de Jesús. Él llegaba a un pueblo y les preguntaba, juntaba un montón de gente, dijo, mire, vengo para averiguar cuántos de ustedes han escuchado de Jesucristo. Y la gente miraba así. Y un hombre dijo, pues, él no vive aquí. Y otro dijo, no sabemos. Y pueblo tras pueblo. Y tuvo que caminar cerca a 100 kilómetros en esa bicicleta para encontrar a alguien. Era un viejito que dijo, Cristo Jesús. Me parece que hace años un caballero pasaba por acá y estaba hablando de Cristo Jesús. ¿Es eso una realidad? En vista de que en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Cristo ha comisionado a su iglesia que toda criatura escucha, y hoy día más de la mitad no han oído la primera vez que Cristo les ama. Me parece que nosotros no hemos sido responsables en cumplir lo que el Señor ha mandado. Hace tiempo me avisaron que había como 250,000 pueblos en Europa occidental que no tenían ninguna obra continuando del Evangelio. Que en Francia hay más brujos que lo que hay predicadores y lo que hay doctores médicos. Que hay 33,000 pueblos en Francia que no tienen ninguna obra del Evangelio. 7,000 islas del Pacífico que necesitan ser evangelizados. ¿Quién va a hacer el trabajo? ¿Será que Dios enviaría algunos ángeles para hacerlo? No, querido, porque esto es el trabajo nuestro. Es el trabajo nuestro. Nosotros no hemos respondido a la necesidad como Dios quería que respondiéramos. Entonces, Jesús dijo, tal como el Padre me ha enviado, así yo os envío a vosotros. ¿Qué implica esto? Quiero anotar a lo menos algunas cosas que esto implica en la forma que su Padre envió a él esta tarde en Reynosa, México. Jesús está enviando a nosotros. Y vamos a ver lo que esto implica. Primero, cruzar
barreras culturales y fronteras. Cristo cruzó la barrera espacial cuando vino de los cielos para acá. Él vino de más lejos que cualquier otro misionero ha caminado. Le aseguro que esta cultura fue distinta de la a donde estaba acostumbrado. Él sufrió los choques de otra cultura. Yo sé que cuando vamos a otros países, la gente come diferentes comidas, que hablan otros lenguajes y hacen cosas distintas. Y a veces esto produce lo que se llama culture shock, choque cultural. Pero imagínate la diferencia entre la cultura de donde vino Jesús. Pero cruzó esta barrera para que esta tarde usted y yo estuviéramos convertidos, con una relación personal con Él y con nuestros pecados lavados, perdonados y caminando con el Rey. Esto no fue barato. Cristo vino para traernos esta cosa. Ahora, si nosotros vamos a ser enviados tal como Él fue enviado de su Padre, implica esto, cruzar barreras culturales y cruzar fronteras. La segunda cosa, número 2, implica un cambio de estilo de vida. Cambio de estilo de vida. Cuando nosotros vamos a otros lugares, claro, viven en forma distinta, hacen cosas en forma distinta. San Pablo era un hombre muy educado. Probablemente podría haber vivido en el mejor hotel en Jerusalén. Pero me doy cuenta que por el amor de Jesucristo a veces ocupaba las mejores cárceles en Roma. Pero Pablo lo hacía porque amaba al Señor. Y Pablo era fiel en dar el evangelio donde quiera que estaba. Mira, aquí está el hermanito Pablo, el apóstol Pablo. Le encadenaron 2 soldados romanos, uno por este lado y otro por otro lado en cadenas, y ahí está Pablo en medio. Pero Pablo reconocía que él era un hombre enviado, que Jesús había dicho, tal como el Padre me envió, te envío a ti, Pablo. Entonces, aunque está en la cárcel, él no puede perder la oportunidad. Él tiene una audiencia captiva, ¿no? Cautiva. 2 soldaditos y nada más. Entonces empieza a evangelizar a uno. Mira, quiero decir una cosa. Usted sabe que Dios te ama a ti, pero tú has roto sus leyes, has vivido una vida de egoísmo, no has hecho tu responsabilidad correcta con los demás. Tú has hecho pecado, eres pecador, pero Cristo te ama. Bueno, Pablo estaba dándole el duro a este hombre hasta que empezaba a sudar un poquito. Dijo, fanático religioso, ojalá que se callara porque... Y luego cuando Pablo más o menos sacó todo el jugo de entonces dio vuelta y empezaba con por este lado, ¿no? Dándole a él. Bueno, le aseguro que cuando terminaron su turno de 8 horas, esos 2 soldados se fueron volando. Estaban tan felices de estar libres de allí. Y luego le conectaron 2 soldados frescos y nuevos. Me imagino que en ese momento Pablo dijo, Señor, gracias por la nueva congregación que me has dado. Y luego empezaba a darles otra vez. Él no perdió la oportunidad. No podemos perderla porque somos enviados a nuestro mundo. Aunque estoy viviendo en otro estilo de vida, en un cárcel romano, pero allí, porque Dios necesita un testigo en ese cárcel. Nuestros jóvenes en Juventud con la Misión viajan a muchos países del mundo. A veces les toca de dormir en el piso. Mi hija Cristal, después de convertirse al Señor hace unos 5 años, entonces Dios le mandó para juntarse con nuestros jóvenes en Brasil, y luego desde la base en Belo Horizonte, Brasil, uno de los equipos fueron a Ouro Preto, y ahí los jóvenes tenían sus bolsas de dormir, y Cristal durmió en el piso en su bolsa de dormir, o no sé cómo se llama aquí, su sleeping. Bueno, allá en el piso, cuando se iba a acostarse, ¿no? Y metió un pie ahí, pero entonces sintió algo al fondo. Entonces movió el pie un poquito y resultó que fue un alacrán, ¿no? ¿Cómo se llama? Un escorpión, y le picó
Y ella gritó, entonces metió la mano de sacarlo y picó la mano como unos 2 o 3 veces. Entonces ya todo estaba viendo donde vivían las chicas, ¿no? Del equipo. Entonces encendieron la luz. Entonces andaban ahí las chicas gritando, una agarró un calzado y empezaba a darle al alacrán y un lío, un relajo tremendo. Mataron el animalito, pero entonces mi hija es peligroso, ¿no? Cuando le pican un alacrán. Pero ¿qué dice la Biblia? Si una cosa mortífera le pique, está bien, orar en el nombre de Jesús. Entonces, oraron por ahí, impusieron las manos, se fueron a dormir, no les pasó nada. Bueno, es porque Jesús acompaña los que andan en obediencia a lo que les manda hacer. Mire, esto es una cosa impresionante. Quiero que vean conmigo. Ahora yo no voy a dar una charla larga, ojalá que no. Pero en Mateo 28, observen nomás un versículo en la última parte del libro, la última parte del libro de San Mateo. Y nótese una cosa. Vamos a leer esto desde el versículo 18. Mateo, capítulo 28, leyendo desde el versículo 18. Estos es de los últimos 3 versículos del capítulo. Y Jesús se acercó, Él les habló diciendo, ahora mire, sus palabras finales para sus discípulos, ¿cuáles son? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mire, hermano, ninguna nación excluida. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué garantía es eso? El jefe mismo dijo, si tú andas en evangelización, yo ando contigo. A veces uno dice, hermano Welch, qué linda esa promesa. Cristo dice que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Qué lindo. No dice eso. No dice eso. Puede leerlo. Él no dice, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sabe lo que dice? No dice eso tampoco. Dice, id y estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Su presencia garantizada acompaña el id. ¿Se nota? Por tanto, id y hacer discípulos y mira, estoy con vosotros. Ahí está. Yo creo esto, querido. Cristo anda en el id. Él anda en el id. Yo he visto evidencias, yo he visto jóvenes arrancar para llevar el evangelio a veces a lugares donde no hay evangelio. Y yo he visto a Cristo acompañarlos, como a mi hija Cristal, como a muchos jóvenes, hace milagros. A veces no hay comida, a veces no hay plata, a veces no hay agua, y cosas más increíbles pasan. Una vez tuvimos un grupo de jóvenes ahí en la isla, una isla del Caribe, ni recuerdo cuál isla fue. Había una sequía tremenda, no había agua. Solamente ahorita se me ocurrió esto. No había agua. Y luego iban andando buscando agua. Había una señora que decía, mire, yo tengo un pozo de agua, pero miraban en el pozo, hay toda clase de sapo y de basura y no sé qué. Dice, pues señora, muchas gracias, pero supongo que Dios tiene mejor agua que esto. Entonces esperaban un rato. Bueno, un joven estaba regresando con un balde, esperando que en cualquier momento, no sé, que lloviera o que Dios proveyera un agua milagrosa. Y pasaba una, ¿cómo se llama? Una llave, porque había una llave, una sola llave en toda la isla donde bombeaban el agua, y no había agua. Venía pasando la llave, pero justamente como venía pasando la llave empezó a dar un chorro de agua. Él estaba pasando la llave. Y miraba el agua y casi no podía creer, entonces rápido metía el balde debajo del chorro y se llenaba el balde, ¿no? Pues una señora que vivía a otro lado de la calle, ella miraba, joven, no lo cierre, joven, no lo cierre. Agarró unos 2 o 3 baldes, vino corriendo. Bueno, en ese momento cuando la señora llegó, el joven terminó de llegar a su balde, ni una gota más. Milagros.
porque andan en el id. Y el Señor ha prometido acompañarnos en llevar su mensaje. Ahora, si el Señor anda solamente en el id, capaz uno dice, pues hermano Wedge, puede ser que esa es la razón, que las cosas me salieron mal, o que me enfermé, o que mis negocios fueron mal, o que mi familia, el hogar no anda bien. Porque mire, el id, ahora quiero aclarar una cosa, no es solamente cruzar barreras extranjeras. Id también es id a Reynosa, ¿me explico? Id a esta ciudad, a estas calles, a estos mercados. Id a nuestros negocios y nuestras oficinas y en la escuela. Id al hogar, a todo lado el id. Todo cristiano, yo creo, según de la palabra, es ordenado para ser misionero. Puede ser misionero de centímetros, es decir, caminar 3 centímetros para hablar un alma de Jesús. O misionero de miles de kilómetros donde cruza el mar, pero misionero para el Señor. Si eres negociante, si tienes un negocio, entonces tu negocio es tu plataforma de ministerio a través de tu negocio. Cualquier cosa que hacemos es para propagar el evangelio de nuestro querido Dios. Entonces el id es para todos, y en el id allí tenemos la promesa de la presencia del Señor, que a veces implica cambio de estilo de vida. Cambio de estilo de vida. A veces toca. Número 3, otra cosa. Tal como el Padre me envía a mí, os envío a vosotros, implica, ¿cómo puedo decirlo? Romper relaciones con padre y madre. Romper relaciones, a lo menos relaciones geográficas, con padre y madre. Ahora, mis padres viven muy lejos de aquí, y los amo, los quisiera ver, pero el negocio del rey requiere urgencia, hermano, requiere urgencia. Loren Cunningham es el presidente mundial de Juventud con una Misión. Tiene una querida esposa que se llama Darlene. A veces es necesario que Loren esté fuera de la casa meses enteros. Él tiene 3 hijitos preciosos y esa querida mujer. Pero siempre en la obra del Señor, trabaja duro para el Señor, porque él entiende el negocio del rey es prioritario. Y un día, cuando él estaba fuera, en otro país yo supongo, y Darlene dijo algo al Señor. Dijo, Señor, mira, es realmente difícil para mí una mujer, porque tengo estos hijos y ellos necesitan un papi y yo también necesito mi esposo. Y cuando él tiene que estar fuera a veces meses, me cuesta, Señor. Señor, yo no creo que ni tú puedes entender muy bien, porque el problema es que tú nunca eres mujer. Y tú no entiendes cómo siente una mujer. Y no creo que puedes entender lo que siento yo. ¿Y sabe lo que Dios respondió a esa hermanita? Dijo, y Darlene, yo no creo que tú puedes entender tampoco lo que quiere decir haber vivido toda la eternidad pasada con mi hijo. Siempre estábamos juntos. Y luego un día tuvimos que estar separados por 33 años y medio, mientras que mi hijo se fue a otro planeta para morir por una raza rebelde. Y cuando Darlene escuchó esas palabras, ella no habló más. No hubo más para decir. Tal como el Padre me ha enviado a mí, dijo Jesús, yo os envío a vosotros. A veces cuesta de romper relaciones geográficas. El otro día yo estaba en una casa, no recuerdo en qué país era. A veces yo pierdo contado. Era una casa muy hermosa, probablemente mucho más hermosa
si yo tuviera una casa. Yo no tengo una casa. No tengo ninguna casa, ningún carro. Tengo unas 2 maletas muy buenas. Una tiene ruedas. Y yo estaba en esta casa y admirándola, y creo que yo estaba reposado en ese momento, probablemente estaba meditando sobre las charlas que iba a dar. Y luego se me ocurrió esas palabras que una vez que Jesús habló, solamente les voy a leer estas palabras. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o dejado hermanos, o dejado hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y yo empezaba a reflexionarme sobre eso, y dije: Señor, es la pura verdad. Aunque yo no tengo ninguna casa, pero Señor, yo tengo cientos de casas, mucho mejores que si fuera la mía probablemente, en cuántos países del mundo, y tengo miles de hermanos, Señor, que realmente son más cerca a mí que hermanos carnales, si yo tuviera hermanos carnales. Les digo una cosa, realmente los que yo conozco en la onda cristiana, que son mis hermanos, supongo que son más cercanos a mí que mi parentela carnal. Es un misterio, no me explico. Pero personas como ustedes esta tarde, ustedes son mi familia. Entonces, de veras, el Señor dijo: vas a tener 100 veces más. Pues hermano, yo tengo 100 o no sé si hasta 1000 veces más. Queridos hermanos como ustedes, porque he arrancado en obedecer al Señor, cumplir su voluntad, y Él viene recompensando. Otra cosa, el Padre envió a Jesús para vivir intensamente para las prioridades. Vivir intensamente para las prioridades. Es decir, Cristo vino a este mundo y se nota Cristo estaba siempre atento a la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y los discípulos, cuando vinieron habiendo estado comprando pan y descubrieron que Jesús estaba hablando a la mujer samaritana por el pozo, y averiguaron sobre esto, y mire, Señor, que traemos pan. Recuerde que dijo: mi pan es hacer la voluntad de aquel que me envió y acabar con su obra. Esto fue su pan. Estaba intenso sobre la obra de Cristo. Estaba obsesionado sobre hacer la voluntad de su Padre. Y yo me pregunto, nosotros, el pueblo de Dios, ¿tomaríamos nosotros en serio hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Cuál es su voluntad? Cristo nos dejó antes de partir. Su voluntad es alcanzar al mundo. Entonces Dios está buscando a las personas que toman en serio esa voluntad y se comprometen para vivir para esas prioridades. Arrancar, vivir intensamente para dar el Evangelio a otro lugar. Otra cosa, cuando Dios envió a Jesús, 5, le envió para enfrentarse con un mundo hostil. Un mundo hostil. Es decir, cuando uno viene trayendo luz, el mundo, porque rechaza la luz, porque rechazó el Hijo de luz, muchas veces rechaza a nosotros. Cristo tuvo que enfrentarse con un mundo así, pero Él lo hizo. Él lo hizo. Por fin, por dar tanta luz, le crucificaron. Pero fue necesario aún enfrentarse con ese mundo, que el mundo tuviera oportunidad de conocerlo y de palparlo y de conocer el Evangelio que Él traía.
Y luego número 6, y tal vez esto va a ser el último que les voy a dar. Su padre le envió a morir. A morir. Le envió a morir. A veces yo escucho un mensaje del cristiano moderno, que es más o menos un mensaje así: venid para vivir. Cristo dijo, venid para morir. Dijo, si alguien piensa seguirme a mí, en Lucas 14, que debe primero contar con el costo, dijo Jesús. A seguirme a mí no es fácil. Usted recuerda en Lucas 14, en una ocasión dice, una multitud les seguía. ¿Sabe por qué les siguieron? Porque Cristo multiplicaba los panes. Cristo hacía los milagros. Todo el mundo quiere pan. Todo el mundo quiere ver un milagro. Les siguieron. Pero un día Jesús paró, enfrentó a la gente, dijo, ustedes me siguen por los intereses. Si realmente me van a seguir a mí, si van a ser mis discípulos, debe sentarse primero y contar con el costo. Y tal vez ustedes recuerden que Cristo habló de un hombre que iba a edificar una torre. Y después de arrancar a edificar la torre, no había pensado de contar con el costo, y últimamente descubrió que no tenía bastante material ni plata para terminar la torre, y luego la torre no acabada se burlaba de él. Jesús dijo, contar con el costo de seguirme. Porque cuando me sigues a mí, me sigues hasta la muerte. Me sigues para poner tu vida. Me sigues para morir. Y Cristo murió. Él murió por nosotros, para ser nuestro sustituto, para traernos a nosotros al arrepentimiento, para conocer a Dios. En los Estados Unidos ya hace un tiempo, había un pastor de una iglesia bastante grande, congregación de como 24,000 personas. Y el pastor de esa iglesia se llamaba Dr. R.G. Lee. Y un día el hospital de esa ciudad llamó al pastor Lee y dijeron, Dr. Lee, aquí tenemos problema en el hospital, si puede venir de una vez. Es un hombre muy ocupado, pero de una vez subió en su coche, vino rápido al hospital. Y ahí las enfermeras explicaban al pastor, es que acá hay una mujer que acaba de dar luz a un bebé, pero el bebé nació ya muerto, ya se había muerto, no había vida en ese bebé cuando nació. Pero doctor, el problema es esto, pastor, la mujer no quiere soltarse del bebé, lo tiene así apretado, abrazado a ella y no lo quiere soltar. Doctor, trate de convencer a la mujer soltar el bebé. Y doctor Lee entró en el cuarto del hospital, hablaba con la mujer y dijo, señora, es que este nene nació muerto, usted no lo puede guardar, tienes que entregarme el bebé. Y la mujer le respondió al pastor estas palabras, dijo, no, pastor, yo nunca voy a soltar este bebé, porque me costó tanto dolor para traerlo a luz, no lo suelto nunca. Le costó a Dios y a su Hijo tanto dolor para darnos esta salvación, que nosotros tendremos que tomar este evangelio y llevarlo a aquel que no lo conoce. Mira lo que costó al Señor para que hoy día nosotros fuéramos cristianos. Y no era solamente para un grupo, era para todo el mundo. Y nosotros que ya tenemos el mensaje y tenemos la luz, es que debemos de salir en figura de San Pedro y con las llaves para abrir la puerta con el evangelio, que almas lleguen a conocer al Señor. El mensaje está en nuestras manos. Tendremos que usar el mensaje
Tendremos que hablar a los que no saben. Cristo vino a morir. Ahora que ya somos cristianos, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el fin? No es de guardar la vida, es de ponerla. Es de ponerla. Ahora yo quiero terminar la charla. Yo sé que ya tienen su servicio en la iglesia en unos pocos minutos. Pero yo me pregunto, ¿cuáles de ustedes tomarían esta misma pauta? Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, os envío en la misma forma a cruzar barreras culturales. Ahora no todos pueden ir, pero ojalá que Dios llame a algunos a ir un poco más lejos para servirlo. Hacer cambio de estilo de vida, claro. Aún hasta separarnos de la gente o de la cultura que conocemos, romper relaciones. Vivir intensamente para llevar a cabo lo prioritario. Enfrentarnos con un mundo que no nos aprecia. Si llevas el Evangelio, encontrarás personas que no te van a apreciar. Y luego, últimamente, a poner nuestras vidas a morir. A morir. ¿Morir en qué forma? Morir a mi vida para vivir la vida de Jesús. En esta forma el Espíritu Santo nos envía esta tarde. En los Estados Unidos había un querido hermano mío que yo tuve el privilegio de conocer. Él y su esposa eran recién casados, muy queridos. Sintieron que Cristo les llamó para servirlo. Y dijeron, Señor, tú sabes que cueste lo que cueste, te vamos a servir. Dios les llamaba de hacer trabajo misionero, de ir a otros lugares, aún otros países. Y felizmente lo hacían, porque sintieron que eran enviados por Dios. Un día ellos habían estado en California predicando el Evangelio en una iglesia grande y luego al terminar la charla en la iglesia esa noche tuvieron que salir para ir a otro lado, a otra parte de los Estados Unidos, en otro lugar donde, diríamos el viaje de como unos 24 horas. Entonces tuvieron que conducir su auto toda la noche al día siguiente para llegar al lugar en tiempo para tener el culto. Era difícil, él estaba muy agotado por haber predicado mucho. Entonces, más o menos alrededor de tal vez las 10 de la mañana, y estaban cruzando el desierto de Arizona en el auto. Era un auto Volkswagen, un microbús, combi Volkswagen. Y la esposa estaba conduciendo el auto y en alta velocidad en la autopista de repente se le pinchó una llanta. Y luego el auto iba de lado en lado, descontrolado, y ella no podía controlarlo. Él estaba dormido en el asiento atrás. Salió de la carretera a alta velocidad, cayó de un lugar donde había una profundidad allí, estrelló, y todo lo que estaba dentro del vehículo fue tirado afuera, inclusive este joven y su esposa. Unos minutos después él volvió a estar en sí porque había recibido un golpe que le puso inconsciente. Su primera preocupación era, pero mi esposa, ¿dónde está? Y luego se daba cuenta que a algunos metros de él era el cuerpo de ella, pero cuando se acercaba a ella, no había seña de vida en ella. Él se doblaba, sintió el pulso de ella, no había pulso. Y él dijo, Señor, esto no puede ser. Nosotros te dijimos a ti que cueste lo que cueste, Señor, te serviremos, pero Señor, no me puedes cobrar esto. Esta esposa, realmente tenían poco tiempo casados, eran muy, muy enamorados. Entonces, él se sentaba ahí en el desierto. Frente de él había, por un lado, el auto roto, dañado, destruido. Otro lado, las maletas repartidas, rotas, ropa repartida en el desierto. Y esa tarde ya un viento lento estaba soplando y lentamente la ropa se movía en el viento así.
Y él pensaba, ¿qué significa todo esto? Parece que toda su vida pasaba delante de él como una película. Y luego en un momento dado, el Señor le habló. Y él dijo que cuando el Señor le habló, la voz era tan clara que él pensaba abrir los ojos y ver al Señor ahí parado. No vio a nadie, solamente oyó la voz. Y el Señor le dijo, hijo mío, ¿todavía me sirves? Todavía. Y esto no fue una pregunta muy fácil, porque mira lo que le había costado ahora su esposa. ¿Qué más le costaría? Él reflexionaba un momentito y luego dijo, sí, Señor, yo te sirvo, cueste lo que cueste. Porque tú has dejado más que todo esto para venir acá y rescatarme a mí. Sí, Señor, te sirvo, cueste lo que cueste. El Señor dijo, muy bien, vaya, ora por tu esposa. Ni se le había ocurrido orar por ella, entonces se puso por el lado de ella y puso su mano sobre su cabeza, y en ese instante, cientos y cientos de kilómetros de lejos, en el estado de California, en una iglesia en el norte de California, todas las hermanas de la iglesia estaban reunidas. Una hermana sensible al mover del Espíritu Santo se puso de pie y dijo, hermanas, siento en mi corazón que esos jóvenes que andan ahí en otro estado evangelizando, que están en una crisis y nosotros necesitamos orar. Y todas esas hermanas sensibles al Espíritu se arrodillaron y aclamaron al Señor hasta que sintieron paz en su corazón, que Dios había contestado su oración. Y en ese momento, en ese desierto, él mirando con ternura a su esposa, mano sobre su cabeza, dijo, querida, en el nombre de Jesús, vuélvete a vivir, vuélvete a vivir. Pasaron unos segundos no más, y luego un pequeño mover alrededor de la boca, la cara, y luego las manos, los brazos, y Dios volvió vida a su esposa. Hoy día esos jóvenes siguen movilizando, ese matrimonio, movilizando miles de jóvenes alrededor del mundo. Pero el secreto de sus vidas es esto: Señor, cueste lo que cueste, te serviré. Cristo nos ha llamado a morir. Entonces yo pregunto, ¿cuáles ustedes? Señor, cueste lo que cueste. Iré donde quiera que me mandare. Si Dios le manda a Reynosa, gloria a Dios. Si le manda a otro lado de Reynosa, gloria a Dios. Pero donde quiera tú dices, Jesús, yo te quiero servir donde tú me pides servirte. Reflexionen. Si usted puede identificarse con eso, si ese es su deseo, Señor, cumpliré estas cosas tal como tu Padre te envió a ti. Ahora me has enviado a mí. Yo acepto, Jesús. Yo acepto mi responsabilidad para mi mundo perdido y te obedeceré. Si me mandas acá o a cualquier otro lugar, pero Jesús, te obedeceré a ti. Quiero solamente a estas personas a ponerse de pie ahora y vamos a consagrarles al Señor.